Bien, estamos de vuelta con el tema de esta noche, el párrafo transitorio, la prohibición de la reelección presidencial y todas esas cosas que han concentrado la atención del pueblo dominicano desde hace ya varios meses. Y tenemos la grata presencia de dos conocidos abogados que lo pudieron escuchar en el primer segmento, el doctor Julio Curi y el doctor Cándido Simón. Evidentemente, les decía en la pausa, que esta es una discusión muy enriquecedora, ¿no? Y que si se hace con el nivel que se espera, que las cosas importantes se debatan, al final la sociedad dominicana ganará mucho con ella, ¿no? Y tendremos una constitución todavía mucho más valiosa de lo que tenemos ahora. Ahora, ¿cuál es el derrotero que ustedes creen como abogados que va a seguir esto? Fíjate, Miguel, Cándido ha expuesto una magnífica tesis. Yo he sostenido la mía, pero no son las únicas dos, que militarían a favor de que el presidente Medina se pueda repostular sin necesidad de reformar la Constitución en el 20. La otra es la llamada numerus clausus que establece la Convención Americana para restringir el derecho a ser elegible. Pero antes yo quisiese que Héctor leyese lo que establece el artículo 74, numeral 3 de nuestra Constitución. Eso es el relativo a los principios de aplicación e interpretación de los derechos y garantías fundamentales. Correcto. Entonces el artículo 74, en el numeral 3 dice: los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado Dominicano tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado. Esa es la fuerza vinculante de los tratados sobre derechos humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos, que lo es, de la cual somos signatarios, establece en su artículo 23 que las únicas causales por las que se puede restringir válidamente el derecho a ser elegible son raza, idioma, nacionalidad, condena a pena criminal o incapacidad mental. Pero el Tribunal Constitucional desconoció la autoridad de la Corte, ¿no? Sí, de la Corte Interamericana. Pero no de la Convención. Pero no de la Convención. Sí, no de la Comisión. La Convención sigue pero vigente. la Convención creó la Corte. Sí, pero discúlpame, Julio, entonces uno no puede aprobar la Convención. Sí, lo que pasa es que cuando se aprobó la Convención se estableció que la incorporación a la Corte era voluntaria y podía hacerse posteriormente, razón por la cual, aunque la Convención es de 1978, correcto, es Leonel Fernández en el 1999, febrero de 1999, cuando que asume la competencia de la Corte, porque no necesariamente para ser miembro de la Comisión hay que ser miembro de la Corte. Pero incluso tuvimos una jueza en la Corte Interamericana. Rada Iris Abreu. Pero usted estaba planteando algo que me parece muy interesante. Entonces, bien, ya me arrebataste lo que ibas a decir. La Corte Interamericana ha reiterado el criterio de que ningún Estado parte de la Convención Americana puede, en su ordenamiento jurídico, extender, ampliar esas causales que son válidas para restringir el ejercicio al ser elegible. Dice que son numerus clausus, cláusulas cerradas. Entonces, las veces que ha interpretado esas cláusulas cerradas, a algunos estados ha dicho que cuando se refieren a la reelección o al número de veces de que una persona pueda ser postulado a un cargo electivo, no son causales válidas para limitar el ejercicio a ser elegible. ¿Qué hace el constituyente? Restringir el derecho a ser elegible de Danilo Medina, limitándolo a 2 periodos para la presidencia de la República. Entonces tendríamos nosotros que preguntarnos hasta qué punto es convencional, quiere decir, hasta qué punto guarda armonía, o sea, viene con la Convención Americana, esa disposición constitucional nuestra. Porque ustedes saben que, como has leído ahí, el país debe aplicar de forma inmediata en todos los poderes del Estado los tratados sobre derechos humanos de los que el país haya sido signatario. Entonces aquí tenemos el principio de control de convencionalidad, porque si una norma constitucional nuestra contraviene una norma de la Convención Americana de Derechos Humanos, se impone la norma convencional. Que ahí vendría el tema de la ponderación. Si tú te fijas, este contenido más el texto del artículo 22, tú lo pones los dos juntos y hacen un contrapeso con el transitorio. Hay un componente importante. Cuando estoy hablando de inaplicación del transitorio, no estoy hablando de inconstitucionalidad. Correcto. Porque cuando un tribunal declara inconstitucional un texto, lo saca del sistema jurídico, lo excluye, lo anula, no existe. Ahora, cuando lo declara inaplicable,
lo hace específicamente para esa situación en particular, consecuentemente sigue vigente la norma, pero no se aplica en el caso particular. Bueno, pero en este caso, si es inaplicable, ya no existe, porque solamente, en este caso, solamente le afecta, le impacta a Danilo Medina, a una sola persona. De hecho, implicaría no aplicarlo, implicaría de hecho una exclusión del sistema, pero sigue vigente y ahí seguiría el texto en el contenido. Eso lo digo, esto es un caso muy particular, pero en regla general, cuando hay dos sistemas, esencialmente, o se declara inconstitucional, que ya ha dicho la Suprema Corte de Justicia con una sentencia vinculante, dos sentencias vinculantes, y el Tribunal Constitucional lo ha dicho, lo reiteró recientemente, cuando se declara inconstitucional un texto de la Constitución, lo que no es posible ya, en principio, sale del sistema. Con lo declara inaplicable se mantiene vigente, pero no se le aplica a esa persona. ¿Por qué es imposible? La Corte Constitucional, el Tribunal Constitucional, como se llama, no puede rectificar una decisión suya. Claro, por eso entonces no es improbable. Por eso dije imposible en principio, porque los jueces cambian de opinión. Sí, claro. O sea, lo que tienen que explicar por qué cambiaron de opinión. Los tribunales cambian de opinión permanentemente. Hay precedentes jurisprudenciales que implican ruptura con un régimen. En este caso sería muy difícil porque fue a unanimidad que se aprobó. Sí, pero la decisión que ella tomó puede ser usada para calificar de inadmisible cualquier recurso que se tome con relación a eso. Te voy a dar un ejemplo de cambio de opinión del Tribunal Constitucional. Lo de las 30. En las 30. Sí. En las 30. Sí, el Tribunal Constitucional establecía como norma que las 30 no debía consignarse a la persona que accionaba en amparo. Katia Miguelina mantuvo siempre un voto disidente diciendo es que debe asignarse a la que persigue su acción. Y el Tribunal Constitucional cambió de opinión. Recientemente ya hay varias decisiones en que el Tribunal Constitucional le asigna el astrente a la persona que persigue la acción. El astrente consiste en una especie de penalidad que le establece el tribunal a los jueces para combinarle a que cumplan con las decisiones que ellos han dictado. Así es. Y con relación a la ponderación, ustedes saben que la libertad de información es un derecho fundamental, pero también el derecho al honor y el derecho a la intimidad son derechos fundamentales. Han entrado en colisión, en pugna. Y nuestro Tribunal Constitucional, como también en todas partes del mundo, cuando ha hecho la ponderación para determinar cuál de los dos se aplica con preferencia, generalmente se ha inclinado por darle preeminencia a la libertad de información y a la persona que ha esgrimido como derecho fundamental para evitar que un medio de comunicación publique algo suyo porque atenta contra su honor o la intimidad, le ha dicho no. La libertad de información, por ser más útil a la colectividad, se debe aplicar con preferencia, pero nunca han declarado inconstitucional el derecho al honor o a la intimidad. ¿En qué caso? Pero la limitación en ese caso se refiere a que lo que se diga en contra del honor de una persona no se corresponda con una realidad o con la verdad. No necesariamente. No, porque la divulgación de un acto de agresión de un candidato o de un político a su esposa o a sus hijos afecta su honor, pero el público tiene derecho a saber que esas cosas ocurren. Claro. Porque hay el derecho a la intimidad, es una cosa diferente. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, el derecho a la intimidad, yo me puedo, un político, un presidente de la República se puede bañar desnudo en la piscina de su casa, con su esposa desnuda también, pero no puede hacer eso tanto en una piscina pública. Claro. Entonces son dos cosas diferentes. Ahora, mira, ¿tú sabes cuál es el punto, Miguel? Es que dentro de la Constitución hay categorías jurídicas. Hay valores, la dignidad es un valor. Está por encima la igualdad de todo. Es un valor. La igualdad es un valor. Está en el aunque están también después en normas, pero hay valores, principios, normas, vamos al punto, dentro de los cuales están los derechos y los deberes en las normas, y hay disposiciones. Las normas están por encima de las disposiciones. Consecuentemente, ese transitorio está en una disposición y el derecho a ser elegible está en una norma, es un derecho fundamental. ¿El Tribunal Constitucional ha ponderado esa situación? Sí, lo ha ponderado. ¿Hay decisiones? Sí. La 167 del año 2013, que yo le llamo la Madre Teresa, porque fue tan buena que se pasó desapercibida y la Madre Teresa murió el mismo día que Lady Di y nadie se dio cuenta. Sí, y la 168 fue de la que se habló ese día. Ese mismo día, el Tribunal Constitucional, aquella 168 de los haitianos, dictó la sentencia 167 del año 2013, en que, con el tema Loma Miranda, dijo, bueno, el derecho de los trabajadores, el derecho al trabajo de los trabajadores de Barrigol, y el derecho empresarial... No, de Barrigol no, de Falcon Bridge. Y el derecho empresarial y el derecho de propiedad
están por debajo del derecho al medio ambiente. Y entonces, en esa sentencia, ponderaron los 3 derechos contra uno y dijeron el derecho al medio ambiente está por encima del derecho al trabajo, óyeme bien, el derecho a la propiedad y el derecho a la libre empresa. Oye, pero me parece... Entonces, ¿son fundamentales todos? Entonces aquí puede, sí, y aquí puede, porque está en la Constitución, puede irse a una ponderación en que el Tribunal Superior Electoral, que sería en principio la vía, y posteriormente en revisión al Constitucional, ellos ponderen cuál de las 2 normas impera, si la norma del artículo 22 o si la disposición del transitorio. Pero lo del medio ambiente me parece muy intangible, ¿no? Bueno, hay unas precisiones ahí en esa sentencia que no nos da el programa para explicarla, pero asumieron que el derecho a un ambiente sano es la palabra más bien, es un derecho humano universal. Pero ¿quién define lo que es un ambiente sano? Bueno, ya es puede hacerse extemporáneamente. No, mira, o se determina por una situación objetiva en un lugar determinado. En ese caso en específico hubo un informe de la Academia de Ciencias que fue la base para ellos tomar la decisión. Bueno, pero lo que importa es... El informe de la Academia de Ciencias dice que por debajo de Loma Miranda cruzan 40 ríos y está demostrado científicamente que no es cierto. Bueno, de todas maneras, como ese no es el tema que nos concierne, y eso amerita una discusión técnica importante, pero yo te compro el concepto de que este tema debe llevarse a un debate sin estigma, sin banalización, sin considerar que porque usted opine jurídicamente así ya está con Danilo o si opina en contrario está con Leonel. Ese no es el punto. La comunidad jurídica debe interesarse por ese debate y hacerlo como se hace en otros países. No, porque a mí me parece que lo temporal no puede primar sobre lo que puede ser definitivo. Vamos a hacer otra pausa. Regresamos después de ella con este interesantísimo debate con relación a un tema fundamental de la Constitución Dominicana. Siga con nosotros, regresamos después de la pausa.